Hola amigos, el día de hoy le vamos a presentar el tema series de tiempo. Somos alumnas del Instituto Tecnológico del Istmo a cargo de la docente Janet Areni Balmón Pineda. Este equipo está integrado por Lluvia Estrella Luna Sánchez, María Fernanda Santiago Ruiz, Yamilet López García, Dafne López Altamirano. Somos el equipo 6 de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. A continuación daremos una introducción de nuestro tema. Una serie de tiempo está dado por un conjunto de observaciones que están ordenadas en el tiempo y que éstas pueden representar el cambio de una variable, ya sea de tipo económica, física, química, biológica, etc. El objetivo del análisis de una serie de tiempo es el conocimiento de su patrón de comportamiento, para así poder prever su evolución en el futuro cercano, suponiendo, por supuesto, que las condiciones no variarán significativamente. Los pronósticos que se pueden realizar en base al análisis de ese tipo de datos servirán para el desarrollo de nuevos planes, para inversiones en agricultura, por ejemplo, elaboración de nuevos productos para empresas. Promedio móvil simple es la media no ponderada de los datos anteriores. Sin embargo, en ciencia e ingeniería, la media normalmente se toma de una cantidad igual de datos en cualquier lado de un valor central. Promedio móvil ponderado. El pronóstico de promedio móvil ponderado es óptimo para patrones de demanda aleatorios o nivelados, donde se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un enfoque en periodos de demanda reciente. Dicho enfoque es superior al del promedio móvil simple. Índice estacional. La estacionalidad es un comportamiento patrón que a veces observamos en una serie de tiempo. Consiste en subidas y bajas periódicas que se presentan en forma regular en la serie de tiempo. En la cadena de suministros se dice que la demanda o las ventas de un determinado producto muestra estacionalidad cuando la serie de tiempo subyacente atraviesa una variación cíclica predecible dependiendo de la época del año. La estacionalidad es uno de los patrones estadísticos más utilizados para mejorar la precisión de los pronósticos de demanda. Desestacionalización. Con el ajuste estacional, uno pretende eliminar al máximo la fluctuación que oscurece el componente de tendencia ciclo de la serie. Así que no solo se debe tratar de extraer el componente estacional, sino que ser posible también parte de la irregularidad que se puede medir a fin de observar mejor la tendencia ciclo. Consiste en ajustar y remover de las series originales los efectos del componente estacional y del efecto calendario, con el objetivo de propiciar una serie de comparación razonable de la actividad productiva entre diferentes periodos. Los métodos que se utilizan para realizar el ajuste estacional son el método de regresión y el método de promedios móviles. Los métodos de regresión se aplican por lo general bajo el supuesto de que la estacionalidad y en ocasiones también la tendencia pueden representarse de manera determinísticamente mediante funciones de tiempo. Los métodos de promedio móviles presuponen que tanto la tendencia como la estacionalidad tienen comportamientos dinámicos con el paso del tiempo y por tanto la estimación de los componentes se realiza localmente de forma en que la tendencia en un punto determinado del tiempo se estima como promedio de las observaciones previas y futuras. Pronóstico estacional. Son una herramienta que proporciona un estimado cuantitativo de la probabilidad de eventos futuros. También dice que nos permite determinar el pronóstico cuando existen fluctuaciones periódicas de la serie de tiempo. Esto generalmente como resultado de la influencia de fenómenos de naturaleza económica.
Suavización exponencial simple es una técnica que brinda confianza ya que se puede aplicar en los datos de series de tiempos estacionales y de esta forma proporcionar una serie de datos suavizados para la presentación y también para realizar pronósticos. Los datos de series de tiempo son series de observaciones. La suavización exponencial permite la asignación de pesos exponenciales decrecientes a través del tiempo. Es un método que no debe usarse para pronosticar las ventas de productos estacionales. Esto se debe a las ventas que muestran un patrón que el método de media móvil no tiene la capacidad de modelar. Es un método que asigna un solo valor para que garantice prevenciones en el futuro. Su fórmula que utiliza es pronóstico del periodo anterior más alfa error del pronóstico del periodo anterior. Para realizar el método del promedio móvil ponderado, nos encontramos con la misma tabla en donde tenemos las ventas. La diferencia entre el promedio móvil normal y el promedio ponderado es que en el móvil estábamos realizando y tomando en cuenta los tres valores. En el caso de n igual a 3 tenían el mismo valor o el mismo peso. Pusimos unos valores de los pesos en donde el tercer periodo es igual a 1, el segundo vale 0 y el primero vale 0. Pusimos el ejemplo de una empresa que dice que lo que pasó en el periodo inmediatamente y me encuentro en agosto, dice que lo que pasó en julio es mucho más importante que lo que pasó en junio. Para realizar el pronóstico volvimos a realizar lo anterior. Nos posicionamos en nuestro periodo 4, ya que el periodo 3 no lo podemos tocar. Vamos a realizar nuestra fórmula en donde vamos a ocupar nuestro primer periodo por nuestro primer periodo de W, más nuestro segundo periodo por el segundo periodo de W y nuestro tercer periodo por el tercer periodo de W con su respectivo peso. Para realizar nuestro error realizamos la misma fórmula que es nuestras ventas menos nuestro pronóstico que da la cantidad de 85, realizamos la misma operación para los siguientes periodos. Prosiguiendo con el valor absoluto de nuestro error, realizamos la misma fórmula que es valor absoluto entre nuestro error. Después pasamos a calcular el ME, que es el valor medio, que es el promedio de todos nuestros errores. Prosiguiendo, calculamos el MAE y sabemos que es el valor absoluto de nuestros errores. En la gráfica podemos observar que este método es más acertado que el promedio móvil simple. Con esto terminamos con la explicación del promedio móvil ponderado. Para realizar el método del promedio móvil ponderado nos encontramos con la misma tabla en donde tenemos las ventas. La diferencia entre el promedio móvil normal y el promedio ponderado es que en el móvil estábamos realizando y tomando en cuenta los tres valores. En el caso de n igual a 3 tenían el mismo valor o el mismo peso. Pusimos unos valores de los pesos en donde el tercer periodo es igual a 1. El segundo vale 0 y el primero vale 0. Pusimos el ejemplo de una empresa que dice que lo que pasó en el periodo inmediatamente y me encuentro en agosto, dice que lo que pasó en julio es mucho más importante que lo que pasó en junio. Para realizar el pronóstico volvimos a realizar lo anterior. Nos posicionamos en nuestro periodo 4, ya que el periodo 3 no lo podemos tocar. Vamos a realizar nuestra fórmula en donde vamos a ocupar nuestro primer periodo por nuestro primer periodo de W, más nuestro segundo periodo por el segundo periodo de W
y nuestro tercer periodo por el tercer periodo de W con su respectivo peso. Para realizar nuestro error realizamos la misma fórmula, que es nuestras ventas menos nuestro pronóstico, que da la cantidad de 85. Realizamos la misma operación para los siguientes periodos. Prosiguiendo con el valor absoluto de nuestro error, realizamos la misma fórmula, que es valor absoluto entre nuestro error. Después pasamos a calcular el M, que es el valor medio, que es el promedio de todos nuestros errores. Prosiguiendo, calculamos el MAE, que sabemos que es el valor absoluto de nuestros errores. En la gráfica podemos observar que este método es más acertado que el promedio móvil simple. Con esto terminamos con la explicación del promedio móvil ponderado. Bueno, ahora vamos con la actividad de suavización exponencial simple. Empezamos con la misma tabla que hemos utilizado anteriormente, que es la de ventas, y vamos a calcular la demanda. Vemos en nuestra gráfica que el comportamiento va a ser de ventas y el pronóstico. Este método tiene una gran ventaja: entre menos datos es mejor. Empezamos. Para el primer periodo, como no tenemos un dato anterior, le colocaremos el mismo dato que tuvimos en el primer trimestre, que es de 1500. A partir de ahí podemos empezar a calcular. Entonces, guiándonos de la fórmula que dice que el pronóstico del periodo anterior más alfa, el error del pronóstico del periodo anterior, tendremos el resultado. Entonces, ¿cómo le calculé? Del periodo anterior, que es 1500, más el alfa. Este alfa, ¿cómo lo obtuve? Dice que podemos darle valor a consideración de cómo nosotros queramos obtener el pronóstico o la demanda. Yo ocupé Solver, una opción que nos da Excel para obtener un resultado acorde a los datos que hemos tenido. Entonces, ocupando este aplicación o esta opción, nos dio que nuestro mejor resultado para ocupar es 1. Entonces, le dimos el pronóstico del periodo anterior más alfa y le agregué F4 por el error del pronóstico del periodo anterior, que es el valor actual menos el valor de la demanda, y nos dio 1500. A partir de aquí arrastramos y nos da los demás resultados hasta el año 11. Ahora, para los valores del error, vamos del segundo trimestre, porque tenemos que en el primero solo seguimos al año anterior. Entonces, del segundo trimestre, el error, fórmula es valor real, que son las ventas, menos el pronóstico, el valor pronosticado, que es 1500. De 1600 a 1500 le damos enter y nos da 100. A partir de aquí igual calcularemos hacia abajo. Ahora el valor absoluto del error, que es la fórmula de ABC. Agregamos el valor del error que calculamos anteriormente y le damos enter y nos aparece el dato.
Igualmente le bajamos para que nos facilite la operación. Ahora calculamos las medidas de desempeño de nuestro modelo, que aquí abajo tenemos la tablita. ¿Cómo lo hice? Le anoté igual a promedio, la opción de promedio que nos aparece, y agregué los datos del error, valores del error, que fueron estos, y me dio resultado de 112. Ahora para el siguiente cuadro fue igual a promedio y agregué los datos del valor absoluto del error, que son estos, y nos dio estos resultados. Como vemos, como vemos nuestra gráfica, pues son casi similares y nos dio igual. Este alfa, como les comento, pueden ir cambiándolo a como acorde quieran ustedes pronosticar sus ventas. Una gráfica correcta debe ser similar, ambas rectas, como lo tenemos acá. Aquí nos da un buen pronóstico, se entiende que estamos sí, buenas ventas, buen pronóstico. Y así sería como sacamos nuestra suavización exponencial simple. A continuación determinaremos su índice estacional por medio del método de razón a promedio móvil. En este caso, nosotros realizamos ventas desde el 2001 hasta el año 2010. Hasta el año 2010. En este caso nosotros realizamos los trimestres en base a trimestres, que fueron de enero a marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre. Para las ventas, lo que nosotros hicimos fue sumar el total de todas las ventas que se realizaron desde enero a marzo, desde abril a junio, julio, septiembre, octubre, diciembre, y así de todos los años. Para el total de 4 cuatrimestres, se realizaron las sumas de las ventas del primer año para que así obtuviéramos el de los siguientes años. Y para el promedio móvil de 4, utilizamos la fórmula de promedio de las ventas que fueron desde el primer año. Y para el promedio móvil descentrado, utilizamos el promedio del total del promedio móvil 4, Y para el valor estacional, lo que hicimos es dividir las ventas entre el promedio móvil descentrado, y así obtuvimos el resultado de todos los años. Como bien podemos ver en esta gráfica, nos muestra que hay fluctuaciones, que en algunos años las ventas van subiendo, van bajando, y hay ventas muy elevadas y ventas muy bajas. En esta tabla se muestran los resultados de los del valor estacional específico, como es en el año 2001, que fue que en el periodo de enero, marzo, de abril y junio no tuvimos ventas, hasta julio, septiembre, octubre, diciembre, y así que fueron estos resultados que obtuvimos en la división, y así para todos los años. Para el total de medias utilizamos lo que es la fórmula del promedio del total de todas las ventas que se realizaron de enero a marzo, y así para abril, junio, julio, septiembre y
octubre, diciembre. El siguiente paso ya fueron los índices estacionales típicos de la serie. Y en este caso de enero a marzo, pues como vimos, al obtener el promedio fue este. Y solo lo pasamos. Así de julio, septiembre, octubre, diciembre. En este caso, como fueron 4 datos, para el factor de corrección tuvimos que dividir, ya que en el resultado no nos daba el número adecuado. Tuvimos que dividir 4 entre el resultado de los índices estacionales típicos y nos dio esta cantidad. Voy a multiplicar cada índice por el factor de correlación, que en este caso sería de esta siguiente manera, que es el de enero-junio, y multiplicarlo por el factor de correlación, que es el resultado que nos dio. Teniendo esos dos valores, lo multiplicamos para que nos dé el siguiente resultado. El siguiente paso sería los índices estacionales típicos corregidos, que fueron los de enero-marzo, que ya fueron corregidos, los de abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. Y por último, el resultado de las cantidades que fueron corregidas lo pasamos a porcentajes, y por eso nos quedó de esa manera. En interpretación, los valores del índice estacional, como vemos, las ventas para el trimestre de octubre a diciembre están en 84%, arriba del trimestre típico, y para enero a marzo están en un 103%, abajo del típico, que es 103%. Los resultados no deben sorprendernos, puesto que hay ventas de productos que bajan o suben de acuerdo a la temporada del año. Vamos con la desestacionalización de datos. Para ello obtendremos nuestros datos del índice estacional que ya hemos realizado anteriormente. Vamos a nuestra tablita de índices estacionales típicos corregidos y vemos nuestros resultados de los 4 trimestres que lleva cada año. Entonces vamos a ponerle igual a, seleccionamos el trimestre enero-marzo y bajaremos a los 4 resultados, que son los 4 trimestres de cada año. Para seguir, damos igual a, seleccionamos nuestro primer dato, damos enter para que nos dé mayor facilidad en registrar los datos de cada uno. Seleccionamos hasta el borde de la gráfica y fácilmente nos arroja adecuadamente cada dato de cada trimestre. Realizado esto, las columnas de venta desestacionalizada. Para calcular las ventas desestacionalizadas será el resultado de ventas entre el índice estacional. Le damos clic y este resultado es lo que nos aparece. Seleccionamos a todos los datos y con facilidad nos arroja. Resultado, nuestra tabla, nuestros datos del índice estacional
y de las ventas desestacionalizadas, nos arrojamos a nuestras gráficas. Como podemos ver, esta es nuestra gráfica de las ventas desestacionalizadas. Podemos ver que no hay mucho error. Juntándolo con nuestro pronóstico, nos marca así. Bien, este fue el ejercicio de la desestacionalización. El video es el pronóstico de una serie de tiempo. Nos dice que vamos a pronosticar eventos futuros. Si queremos proyectar, aquí ya tenemos de 10 años. De los 10 años, aquí vamos a pronosticar el año 2011. Ahora ya tenemos las ventas, índice estacional y ventas desestacionalizadas, y vamos a pronosticar las ventas proyectadas. Para eso la fórmula sería los coeficientes y le damos a anclar con F4 más el T. Igual lo anclamos con F4 y lo multiplicamos por los trimestres, que es 1. Y ahí nos da el resultado. Y lo incrementamos hasta el año 2011 que vamos a pronosticar. De ahí las ventas pronosticadas estacionalizadas, que la fórmula es las ventas proyectadas por el valor de índice estacional, y lo incrementamos hasta el año que estamos pronosticando, que es 2011. Para las gráficas, tomamos los datos de las ventas proyectadas estacionalizadas, todos los datos hasta el año que se pronosticó. La siguiente gráfica se toma los datos de las ventas desestacionalizadas hasta el año 2010, ya que ahí todavía no tiene datos el año que se pronosticó. La última gráfica fue tomada de los datos de las ventas desestacionalizadas. La gráfica anterior se tuvo que copiar en la serie de desestacionalización. Conclusión. Las series de tiempo pueden servir para predecir acontecimientos futuros en base a ciertos comportamientos de determinadas variables. Si tenemos más observaciones que se puedan promediar, que es el orden de la media móvil, se obtienen tendencias más suaves. Este hecho no debe hacerlo olvidar que aunque hemos mejorado la tendencia con la suavización, por el contrario, perderemos la información sobre los valores iniciales y finales de la tendencia estimada. Con el promedio de medias móviles, siempre es posible elegir el número de observaciones que se deben tomar para el promedio. Esto no siempre es fácil, esto da un periodo de oscilación.